Sin más que decir, quiero darles la bienvenida al taller de hoy día, denominado Posgrado en Ciencias, Personal Statement, para el cual contamos con el tallerista, como contamos como tallerista al doctor en inmunobiología, Daniel Segarra, el cual ha sido codirector de Serendipity Scientific Mentorship Program, un programa de tutoría destinado a ayudar a los estudiantes de ciencias de pregrado en Perú a encontrar y utilizar oportunidades disponibles en sus campos para alcanzar objetivos profesionales. También fue instructor principal en el Yale Young Global Scholars, bachiller en farmacia bioquímica en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, pasante de investigación en inmunología en la Universidad de Vanderbilt y la Universidad Cayetano Heredia, doctorado en inmunología de la Yale School of Medicine y actualmente se desempeña como Research Associate en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, donde investiga interacciones huésped-microorganismo y sus efectos relacionados a el cáncer y la autoinmunidad. Muy impresionante, déjeme decir. Y no podemos dejar de mencionar que el doctor tiene un canal colaborativo llamado Entre mi casa y el lab, donde comparte recomendaciones para hacer un doctorado en Estados Unidos y más. 100% recomendable. Para no extenderme más con la presentación, le doy pase al doctor. Perfecto, muchas gracias por la intro. Veamos, desde ya empecemos a compartir la pantalla. Ok, bueno, ya no voy a hablar mucho más de mí. Vamos a hablar un poco, y el cual espero que les sea de mucha utilidad, sobre todo si tienen pensado hacer un PhD pronto, es el personal statement. Para dar un breve preámbulo antes de meternos de lleno y solamente avisarles que vamos a cerrar con encontrando en mis archivos, encontré el personal statement que usé para entrar a distintas universidades. Así que vamos a ir paso a paso acerca de qué hacer, qué no hacer, y qué cosa fue lo que yo escribí. Pero tengo que recalcar que el personal statement que escribí para entrar al PhD lo escribí en el 2013, incluso un poco antes. Así que estamos hablando de hace 9 años, así que tengan paciencia si es que no me acuerdo cada cosa exactamente de lo que escribí. Pero el personal statement es solamente uno de los componentes del paquete de materiales que tienen que mandar ustedes a las distintas universidades. Yo estoy en Estados Unidos, asumo que algo similar es en Europa, etc. Pero mi charla y lo que sé es en base a Estados Unidos y en base a, sobre todo, a ciencias biomédicas. Pero como un documento tan importante como es este personal statement, pues su valor es importante para cualquier área. Así que más que entender el contenido que voy a hablarles, es más que todo, es las formas, cómo tienen que plantear ustedes sus propias historias. Pero bien, empecemos. Ok, ¿qué es el personal statement o ensayo personal? Algunos le llaman statement of purpose. Como sea que se llame, como sea como lo quieren mencionar, el objetivo de esto es simple, es poner su vida académica y no académica plasmada en no más de hoja y media, 2 hojas, que va a ser mandado a la universidad junto con su currículum vitae, junto con algunos otros ensayos que les pidan, cartas de recomendación. Bueno, en ese entonces el GRE ya no pide muchas universidades, el TOEFL, etc. Pero es un documento bastante importante, sobre todo y mucho más ahora que estamos viendo que muchas universidades ya no piden como requisito el GRE, que era un examen estandarizado, básicamente como los que hay para registrar marcos o lo que sea, que te permitía normalizar a los distintos aplicantes, ¿no? Sobre todo internacionales. Bueno, ahora no hay mucho de eso, así que ¿cómo van a comparar dos aplicantes de distintos mundos, básicamente, y saber cuál de ellos es el mejor para la universidad? Pues esta es su carta maestra, el ensayo, el personal statement. Ok, entonces, punto a punto. Es tu spotlight, ¿qué quiere decir? Es donde acá tienes como que tu minuto de fama, te vas a lucir, porque un minuto es probablemente todo lo que le den a tu ensayo al momento que lo lean. Así que trata de que sea
Perfecto. Trata de que realmente diga o que resalte qué cosa es lo que te hace a ti brillar. Eso es uno. Otro punto es, haz que tu historia, haz que tú mismo te veas bastante interesante, que te destaques del resto. Considera que, esto, eh, considera que tú vas a competir no solamente con otros peruanos, sino con gente de Colombia, de Brasil, de Europa, de Asia, de Australia, de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y no es que hayan cupos, ¿no? Para entrar, no es que, vamos a hacer uno de Perú, uno de Brasil, no, no, no. Tú vas a competir contra todos. Así que tú tienes que, más o menos, demostrar que tu historia, que tu camino, los desafíos que has vivido, pues son únicos. Eh, y que tú vas a ser totalmente distinto a cualquier otro aplicante. Bien, entonces, otra cosa que tienes que mostrar en el ensayo personal es que tú sabes lo que estás haciendo. Y no me refiero tanto a lo que es ciencia en sí, porque si tú estás postulando ya un PhD, ya se asume que tienes experiencia en ciencia, que has hecho tus trabajos de investigación, laboratorio, etcétera, etcétera, sino que sabes que esto es un PhD, que esto es qué cosa es lo que tienes que hacer, qué cosa es la investigación. Más o menos tienes una idea de qué cosa se espera de ti como investigador. También tienes que mostrar que estás listo para empezar un PhD. Que no estás como que dudoso. Sí, he hecho, no sé, medio año de investigación y puede que, sí, me animo a hacer un PhD. No, no, no. Tienes que estar totalmente seguro y decir, ¿sabes qué? Eso es lo que quiero hacer, eso es lo que hago ahora y es por esto que voy a hacer este programa de cualquier área. Y por supuesto, tienes que más o menos saber a lo que te estás metiendo. Tienes que hacer investigación al respecto. Lo siento, pero mi perro hace bulla a veces. De mi bebé. Entonces, ¿cuándo escribir un ensayo personal? Esto es crítico, ya que, sobre todo si están planeando aplicar este año a Grad School, las aplicaciones para Grad School, sea el programa que sea, usualmente empiezan en lo que se llama fall, el otoño. Estamos hablando de agosto, septiembre, por ahí. Van a empezar las aplicaciones. Quiere decir que tienes desde esa fecha a mandar todos tus documentos. Sin embargo, este y todos los ensayos que te pidan tienen que haber sido escritos mucho antes. En realidad, nunca es tan temprano de empezar a escribir. Así estés pensando en postular el siguiente año o aún te encuentras temprano en tu carrera de pregrado, pues consideren que escribir no es tan fácil, sobre todo escribir en un idioma que no es el suyo, un idioma no es nativo. Eh, y es muy difícil plantear tus experiencias de todo tipo en papel, de tal manera que sean, no solamente que narren tu experiencia, sino que la hagan interesante. Así que va a tomar tiempo. En mi caso, yo recomiendo hacerlo por lo menos 3 meses antes de la fecha límite. ¿Qué mes estamos ahora? ¿Junio? Junio, julio, agosto, septiembre. Es perfecto, tienen que empezar desde ahora a escribir, a hacer sus primeros borradores. Un par de hojas. Trata de escribir lo que se les venga a la mente, de manera cronológica, no cronológica, de manera de relevancia, que creen que es el hito más destacable que han tenido en su carrera, el desafío más importante, etc. Y a la larga van a tener una serie de borradores, cada uno con distintos rangos de excelencia, digámoslo así. Y ustedes van a saber que están listos cuando simplemente lo lean y ya no tengan ni idea de qué mejorar. Y, por supuesto, tiene que ser tailored. ¿A qué me refiero a eso? Tiene que ser ligeramente adaptado a cada universidad, a cada programa que ustedes van a postular. Y es por eso que antes de escribir la parte final del ensayo, como lo voy a mencionar un poco más adelante, en la cual ustedes tienen que adaptarlo según a la universidad a la que apliquen, pues tienen que hacer investigación acerca de la universidad, acerca del departamento, más que la universidad, del departamento. Qué profesores son los que ustedes van a querer trabajar, qué tanto conocen de ellos, qué tanto conocen de la universidad misma, etcétera, etcétera. E incluso eso les va a ayudar porque cuando ustedes empiecen a buscar algún programa, y al buscar esta información, pues se van a dar cuenta que tanta
tasas internacionales tiene esta universidad? ¿Ha aceptado alguna vez a alguien de Perú, Sudamérica, o alguien fuera de Estados Unidos? ¿Qué clase de financiamiento dan? Etcétera, etcétera. Así que empezar a buscar esta información para sus ensayos va a ser determinante al momento de decidir a qué universidades aplicar. Pero esa es otra charla. Ok, digamos que ustedes ya tienen sus borradores, están pero felices de lo que han hecho, les gusta cómo fluye, les gustan las experiencias, cómo están planteadas, y creen que está bien escrito. Pues, ok, ya terminé, ¿no? Totalmente equivocado. Ahí recién empieza tu trabajo. Cuando ya terminaste de hacer todas las ediciones que tú crees que existen, es cuando ahí realmente tienes que mandárselo a quien puedas. Bueno, a quien puedas, pero idealmente, primero, un profesor en tu área, que vea que los cachitos de área académica que hay en tu personal statement sean correctos, estén bien dichos y que tengan sentido. Luego, un profesor, idealmente, que esté fuera de su área. ¿Qué quiere decir? Yo soy inmunólogo, quiero que lea mi ensayo alguien que sea un profesor en inmunología, pero también me gustaría que lo lea alguien que esté en microbiología y, ¿por qué no?, alguien que esté en genética o cosas así. De esa manera puedo ver yo qué tan fácil de entender está lo que estoy escribiendo o si estoy siendo demasiado técnico. Además de estos reviewers, por así decirlo, tienes que agregar tus advisors. Si eres estudiante de pregrado, estás en investigación, asumo que un advisor muy cercano será un alumno o de maestría o de PhD, o incluso un alumno de pregrado que es mucho más senior que tú, que tiene más años de experiencia. O incluso hay gente que es técnicos de investigación, pero que tienen bastante experiencia, y no sé cómo se dice en español, pero en general cualquier persona que esté relacionada a la ciencia y que en algún punto les haya ayudado en su carrera, son muy buenos puntos de apoyo al momento de escribir, de recibir críticas de esto. Porque lo que ustedes quieren es recibir la mayor cantidad de críticas posible. No, la menor ayuda que ustedes reciban es cuando le envían a alguien y se lo envían a las 2 horas diciendo, sí, se lee bien, o no solamente corrige estos ligeros errores. No, eso no quieren. Ustedes quieren a alguien que realmente critique su artículo, no, no, su ensayo, y que no solamente lo critique y lo destroce, sino que diga, oye, sería mejor si lo planteas así, o sería mejor que escribas esto. Es por eso que tienen que ser personas que ligeramente los conocen. Bueno, idealmente, si tienen la oportunidad de contactar a algún PhD student del departamento al que ustedes planean aplicar, y mejor si es que ha sido recientemente aceptado, pues que lo revisen para que vean qué tanto necesita o qué cosa deberían agregar. Y por supuesto, al final, cuando tengas todo ya recontra planteado, de que estés ya listo de presionar submitir en tu aplicación, idealmente tienes que leerlo a alguien que tenga el inglés como idioma nativo. ¿Por qué? Porque a veces, por más estudios que hayas tenido de inglés, por más experiencia que hayas tenido tú trabajando en el extranjero, investigando en el extranjero, porque pasa, ¿no? O sea, algunas personas que han estado acá investigando, peruanas, ¿no? Investigando como asistente de investigación, etcétera, por un par de años, ¿no? Pero al momento de escribir, se nota que no son nativos. Así que es necesario que lo lea alguien que tenga el inglés como lengua nativa, porque va a mejorar, va a hacer que su investigación, que su ensayo sea mucho más fluido. Ajá. Ok. ¿Cómo escribir el ensayo personal? Es importante. Primero, les voy a mencionar cómo yo lo hice. Obviamente hay un sinfín de maneras, pero les comento cómo yo lo hice y cómo me sirvió a mí. Eh, Primero, listé todos los eventos no académicos que me han pasado desde prácticamente desde que empecé pregrado hasta que estaba a punto de postular. Y por eventos no académicos me refiero a desafíos que han habido en mi vida, pues las circunstancias en las que he desarrollado mi carrera, eh, iniciativas, cosas extracurriculares, etcétera, etcétera. Así que obviamente esto va a estar, ¿de dónde van a sacar eso? Pues de sus propias experiencias, de la vida misma, pero también en su currículum, que también tienen que listar una serie de actividades extracurriculares que pues le van a dar mucho más riqueza a su aplicación.
ya que lo que menos quiere un departamento, un programa, es alguien que simplemente tenga este, 20 en todas sus notas y ahí se acabó. Ellos quieren alguien interesante. Bien, pero eso no quiere decir que lo académico no sea importante. Así que otra cosa que tienen que escribir es una lista de eventos en el ámbito académico. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sabes qué? Participé en este laboratorio, hice una rotación acá, tuve la oportunidad de hacer un póster, quizás participé en el desarrollo de un manuscrito, se publicó, escribí un capítulo de un libro, ayudé a organizar congresos, conferencias, etc. Cosas así. Lístenlo y lístenlo desde ya, porque eso es muy fácil olvidarse, sobre todo a medida que van avanzando en su carrera. Bien, si han trabajado, si tienen algún trabajo que no sea académico, digamos, ¿no? De cualquier tipo, pues lístenlo acá, si es, lístenlo, solamente métanlo en su lista, porque de ahí van a elegir. Vayan pensando también a medida que ya tienen todo listado, un opening bastante fuerte, un párrafo de introducción, uno o dos párrafos que básicamente traten de demostrar todo, que ustedes saben lo que quieren, que más o menos qué es lo que quieren y por qué elegirlos y qué los hace distinto. Un párrafo fuerte. Sí, un párrafo. Después detallamos algunas cosas. Luego que tengan estas partes, pues toca concatenar. ¿Y a qué me refiero con esto? Agarren los cachitos más interesantes que tienen de estas listas y únenlo con su párrafo de introducción de tal manera que cuenten una historia. No tienen que simplemente listar y listar y listar. Como que hice esta investigación, estos fueron los resultados, esta fue mi discusión, gracias. Siguiente. No, eso es lo más aburrido que hay en el universo. Tienen que contar una historia. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuál fue el producto? O, más o menos tiene que ser, terminé esto y es por esto que inicié esto. Todo concatenado y todo interesante. Cuando tengan ya todo esto escrito, pues meter un final, pero bastante fuerte también. ¿Y a qué me refiero con esto? Pueden cerrar con en qué cosa contribuirían ustedes a la universidad o al departamento si son elegidos, por qué el departamento les llama la atención, y ahí es ahí donde va la investigación que han hecho. Nombran algunos profesores, la investigación que hacen, cómo se relaciona con la investigación que ustedes han estado haciendo, etcétera, etcétera. Y algunos tips extra, ¿no? Eh, Tienen que tratar el documento final que van a someter, tiene que estar escrito perfectamente, ¿no? Perfectamente en lo que es, eso esto es relativo, pero cuando ya no puedan corregir algo más, ya está listo, ya está listo. O si ustedes lo corrigen y ven que pierde alguna cosa o está como que sobrando algo más, pues ya no lo toquen tanto. No se apuren en lo absoluto, porque si empiezan a escribir un par de semanas antes de la fecha límite, por más que para algunas cosas sí funcione, que el estrés y la presión simplemente hagan que ustedes trabajen más duros, para este caso no funciona así. Sobre todo porque ustedes no son, bueno, me imagino, nativos para hablar inglés. Así que no va a ser tan fácil ni tan coherente escribir un documento tan importante tan rápido. No se apuren. Otro, y eso es un error que les puedo hablar de experiencia, es que no traten de hacerlo todo ustedes solos. Ustedes asumo que ya a medida que van avanzando en su carrera, van a ir desarrollando una red, tanto de colegas científicos que estén más o menos al mismo nivel que ustedes en carrera, si son estudiantes de pregrado, otros estudiantes de pregrado, si son estudiantes de maestría, otros estudiantes de maestría, pero también tienen que tener una serie de mentores que los puede ayudar a esto. Así que cuenten, utilicen esas redes. No lo hagan solos, sino van a cometer bastantes errores. Otra cosa que resaltar es que este es un personal statement, un ensayo personal, no es un ensayo de investigación que otras universidades sí los piden también. ¿Qué quiere decir esto? Que no quiero leer, yo digamos, soy revisor y me mandan un personal statement, no quiero leer que el primer párrafo hasta el final sea todo. Investigué esto, por esto, por esto, por esto. Fue publicado en esto. Investigué esto, el póster acá es este. No, ese es un sello de investigación, no tiene la riqueza ni la diversidad que tiene un ensayo de
eh, personal. Pero tampoco nos vayan al otro lado. No es un ensayo de diversidad, que cada vez lo piden más y más universidades también. ¿Cuál es la diferencia principal? Que el ensayo de diversidad es justamente cuáles son, fuera de investigación, todas sus experiencias que han tenido con personas que estén en distintos ámbitos, no solamente de carreras, sino también sociales, económicos, etcétera, etcétera. Cómo, es usted, cómo ustedes se han enlazado, cómo han aprovechado y cómo han, ¿cómo se dice esto? Give back, cómo han contribuido a mejorar o a incrementar la diversidad. Pero eso tampoco es ensayo personal, es una combinación de todo, básicamente. Es cómo han crecido ustedes como personas, cómo han crecido ustedes como científicos y cómo han contribuido otros factores en este desarrollo. Eso es un ensayo personal. Sin embargo, si bien es bueno, yo recomiendo esto mucho, escribir un ensayo, aparte de los desafíos, de las dificultades que han tenido y cómo ustedes han superado esas dificultades, pues lo que no quieren ustedes es escribir un ensayo que simplemente dé pena, ¿no? O sea, entiendo que han habido dificultades, pero todo su ensayo no puede ser dificultades, pérdidas, derrotas, no. También tiene que ser algo, un ensayo de superación, un ensayo de éxito. Y otra cosa que es importante es entender que el contexto lo es todo, sobre todo para estudiantes internacionales, ya que consideren que quien lo va a revisar no tiene idea, por ejemplo, que nuestras notas son de 0 a 20, no tienen idea de cuál es el estilo de ingreso, de admisión a universidades públicas, privadas, tampoco, porque acá consideren que en Estados Unidos tú eliges se le llama major, pero eliges tu carrera básicamente en tu último año, si quieres, por ejemplo, puedes ingresar a la universidad y decidir ser biólogo o, no sé, ser historiador en tus últimos años de carrera. Cosa que es totalmente distinta, pero que tú eliges desde antes de entrar siquiera. Así que todas esas cosas tienen que ponerse en contexto. Y bien, eh, para, eh, para entrar a preguntas, asumo que haber preguntas al final, pero les voy a mostrar el ensayo personal que escribí yo hace 9 años y que logró que entrara a 4.5 universidades porque eran 4 que me aceptaron y una que me dejó en la lista de esperas, pero la cuento como algo positivo, por lo menos me pusieron en lista. Y que me ayudó a entrar a la universidad que finalmente elegí para hacer mi PhD, que fue la Universidad de Yale. Ok, vamos a ver si puedo hacer esto de manera que se note. Ok, literalmente he tomado screenshots de mi ensayo personal. Así que así fue, así como lo están viendo, así fue como lo envié, con ese formato, etcétera, etcétera. Antes de empezar, incluso, cada universidad puede que tenga formatos distintos para este ensayo. Algunas le llaman, como les mencioné, Statement of Purpose, otras Personal Statement, es lo mismo. En mi caso, yo puse el título, ¿no?, del documento, el Statement of Purpose, luego puse mi nombre, la universidad de donde venía, y a dónde estaba aplicando, a qué programa, a qué universidad, y la temporada a la que estoy aplicando. ¿Qué digo? Ok, y empecemos con esos párrafos de introducción. En mi caso, que yo soy inmunólogo y siempre he hecho alguna investigación en inmunología. ¿Cómo empecé esto? Pues simplemente con un ligero abstract, digamos, ¿no? El rol que tienen los desórdenes inmunes con nuestra salud, cómo la autoinmunidad pues puede modular esas respuestas inmunes, cómo ambos procesos pueden ser modulados por estas células en específico, que son células críticas en estas respuestas. Y es por estos problemas que aún no están resueltos, estos problemas que son importantes para la inmunología, que mi interés en investigación es estudiar esto y esto. ¿No? Puede ser para cualquier cosa que quieran ustedes. Y ojo, eso es importante decir, el que ustedes escriban acá, por ejemplo, yo estoy acá que yo quería estudiar la fisiología de estas células y su uso en modelos murinos y ensayos clínicos, particularmente su manipulación ex vivo de este tipo de células para esto y esto. Eso no quiere decir que eso es lo que van a terminar haciendo en su PhD en absoluto. En realidad,
de esto yo solamente hice una rotación de las 3 rotaciones que tuve y luego nunca lo vi más. Así que el que escriban algo vehementemente que van a hacer esto en toda su carrera no quiere decir que es lo que van a terminar haciendo. Así que no se preocupen tanto con el, pucha, lo voy a escribir en mi ensayo, es lo que voy a tener que terminar haciendo toda mi vida. No, en absoluto. Ok, ese fue el párrafo con el que yo abrí, bastante académico, por así decirlo, pero es lo que decía. Ok, luego, después de dar ver esta breve intro del problema, mi interés de investigación y las consecuencias de la investigación, lo que yo mencioné es, consecuentemente, quiero continuar mi entrenamiento como científico para poder ayudar a elucidar estos mecanismos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto acá es, bueno, según su área. Luego yo realmente creo que esta universidad, en este caso fue para Vanderbilt, es el mejor lugar para poder seguir mis aspiraciones y mis intereses de carrera. Y ahí, bueno, le explicas por qué crees que esa universidad es la mejor, ¿no? Por sus facilidades, diversidad, faculty, y cuando hablo de faculty, estamos hablando de los profesores que hay. No, básicamente tienes que destacar por qué la universidad y el programa te llaman a ti como aplicante. Bien, después vamos al cuerpo del ensayo. Y ahí yo empecé narrando cómo nació mi interés por la biología. Cómo nació, terminó la secundaria, leyendo, cada uno tiene una historia personal, ¿no? Leyendo acerca de estrategias de defensa contra patógenos, ¿no? Cómo decidí, cómo salté de ese interés que tenía en secundaria a estudiar biología en San Marcos, es lo que empecé a estudiar. Y si tiene algún puesto, si he estado en, no sé, quinto superior, cosas así, acá es el momento para destacar esos logros, ¿no? Y eso es lo que les menciono, dar contexto, ¿no? Por ejemplo, este primer puesto de misión, pero ¿de cuántos, no? Pues de 3 personas. Así que den contexto. En este caso, como mandé en PDF, hice un hipervínculo, creo que me parece, pero no es necesario poner un hipervínculo a la página de la universidad en lo absoluto. Y bueno, ahí le echas algún extra, ¿no? La Universidad de Ciencias Públicas más selectiva. Probablemente sea la UNI, no sé, pero estoy seguro que está entre las tops. Bueno, después expliqué por qué hice transición, en mi caso, cerca de San Marcos a Cayetano, y por qué terminé, bueno, haciendo farmacia y bioquímica en esta universidad. Y mencioné que en ese entonces, en 2013, considerada como mejor universidad de investigación en Perú. Creo que ahí sí puse hipervínculo. Ahora traté de hacerle hipervínculo, ya no existe. Espero que se mantenga en las mejores. Bien. Y después de eso hablé acerca de lo que me trajo mis estudios de pregrado. Clases en biología, una educación ecléctica, variada, diversa, cómo se clarificó mi interés de investigación, cómo se convirtió en la inmunología mi prioridad, por leer artículos, por leer libros acerca de la complejidad de este campo. Cuando empecé a iniciarme en investigación durante mi pregrado, y por qué empecé a iniciarme en investigación. Luego, ok, luego seguí dándole un poco más de forma a este ensayo, y ahí, viviendo en esta sociedad tan vertiginosa, creo que en otro de mis borradores había puesto Perú en algún lado. No recuerdo, pero ok, constantemente formulamos muchas preguntas. Traté de darle todo en contexto en el área de inmunología. Cómo lidiáramos con cambios, por qué uní el laboratorio de inmunología, que fue mi primera, bueno, en realidad, primera y única experiencia de investigación en Perú, en Cayetano, con quién lo hice, desde cuándo, qué investigué. Pero así, como se dan cuenta, súper general. No me metí en detalles de exactamente qué investigué, qué hice. Y bueno, tampoco porque no tenía ningún paper al momento de aplicar. Si hubiera tenido algún artículo, obviamente, trataba de ponerlo ahí.
le daba contexto de lo difícil que es publicar un artículo de ciencias, ¿no? Etcétera, etcétera. Ok. Luego explicando de nuevo qué más hice en mi periodo de investigación, tratando de siempre atar mi entrenamiento como estudiante de pregrado, ¿no? Ligeramente lo que evalué en algún proyecto, eh, qué cosa es lo que gané, qué experiencia gané, tanto clínica como básica, trata con pacientes, etcétera, etcétera. Eh, bueno, y más que la investigación, es qué ganaron por esa investigación, qué tipo de experiencia ganaron. Ok, seguimos, bueno, seguí escribiendo esto. Quería complementar mi investigación, mi entrenamiento como científico, y por eso roté brevemente en otro laboratorio para aprender cómo trabajar con ratones eh, y ligeros detalles acerca de qué cosa hice en el laboratorio. Y obviamente tiene que poner algo, ¿no? Que lo ate al desarrollo de su país, etcétera, etcétera. Bien. Seguí contando mi historia de cómo creció mi interés por la inmunología, cómo empecé a buscar oportunidades para complementar mi entrenamiento aún más. Bueno, y ahí menciono, ¿no? Que es por esta persistencia de tratar de seguir mejorando, logré conseguir una pasantía en Vanderbilt, ¿no? De cuánto duró, con quién trabajé y qué fue lo que hice. En el caso de ustedes puede ser algo muy similar, ¿no? Es por esto, por este interés, por esta curiosidad que tenía, es que me contacté con tal profesor, o participé en tal conferencia, o pude hacer un póster, o di una charla, etcétera, etcétera. Hay un millón de cosas que pueden escribir. Y todos tienen distintos niveles de, de gancho, ¿no? De loabilidad, si existe esa palabra. Bien, ¿qué cosa es lo que aprendí de esta rotación a nivel científico, a nivel técnico y a nivel de carrera? ¿No? A nivel técnico, por ejemplo, aprendí a trabajar con este modelo y cómo emular esos mecanismos, pues ayuda. Pero a nivel de carrera, pues, ¿no? Reforzó mi entusiasmo, mejoró mi análisis crítico y mis habilidades para comunicarme. Eso es importante. Traten de meter en algún lado tus habilidades de comunicar. Porque ustedes cuando entren a un programa de posgrado, sea maestría, sea PhD, lo que más van a hacer es presentar su investigación una y otra y otra y otra vez hasta el fin. Bien. Luego mencioné, ok, luego volví a Perú después de esa pasantía y empecé a escribir mi tesis. Si ganó un premio subtesis, lo ponen. Y bueno, y en ese entonces, ¿no? Actualmente, utilizando mis experiencias en ratones y otras cosas, estoy haciendo mi tesis en esto de acá. Y si tiene algún post, alguna conferencia, algún paper, etcétera, pues ahí lo ponen. Y esto acá más o menos acaba cerrando. ¿No? Yo estoy involucrado en ciencias de investigación desde hace 3 años, al momento de aplicar, ¿no? Y esto hizo que me convirtiera de ser solamente un estudiante de pregrado a poco ser un científico, ¿no? Tiene que meterle el lado poético también. Creo que realmente que un PhD de esta universidad, y es acá donde viene el tailoring, ¿no? El adaptar a cada programa, a cada universidad. Bueno, pero es por eso que creo que un grado de esta universidad va a permitir que esta transición de pregrado a científico termine y me va a ayudar a convertirme en un científico completo. Y ahí menciono algunos profesores con los cuales me gustaría trabajar. Además de este profesor con el que roté, me gustaría trabajar con tal por su investigación acá, tal investigación acá y bla, bla, ¿no? Porque sus intereses de investigación se alinean bastante bien con sus áreas de estudio, ¿no? Y es ahí, pueden hacerlo más largo, más corto, pueden meter un poco más acerca de su investigación, pueden meter un poco más acerca de la universidad. Pero recuerden que solamente tienen 2 páginas máximo. Y con esto cierro el personal statement, que es, ¿no? Un resumen de lo que ya hice durante mis estudios de doctorado.
Planeo continuar investigando este campo naciente de la inmunología para incrementar mis conocimientos y tratar de responder eh, todo lo que no se conoce acerca de estas células, su rol en enfermedades, etc. Y acá les mencionaba lo que sigue, ¿no? O sea, ya sé que voy a hacer un PhD. ¿Qué cosa voy a hacer luego del PhD? Es una vez que consiga el PhD, aspiro a seguir la carrera, ¿no? De el premio Nobel en inmunología, Ralph Steinman, en su investigación con células dendríticas, ¿no? Algo relacionado a lo que estaba planteando hacer. Y considero que la universidad va a ayudarme a cumplir esta meta que tengo, básicamente, ¿no? Eh, y bueno, en este caso cerré con un poco más, también un gancho al final, que no viniendo de un país en desarrollo, como es Perú, sobre todo a nivel de ciencia, eh, no hay aún mucho apoyo económico para investigación, pero eso lo tomé, lo convertí en algo a mi favor, ¿no? Ya que no había mucho apoyo para investigación, pues eso me ha obligado a hacer multitasking. Quiere decir que he podido ser técnico de laboratorio, he podido ser asistente de investigación, supervisor y, bueno, y asistente de cátedra, digamos, ¿no? Entonces, quiere decir, ese lado negativo, por así decirlo, que ha pasado en su carrera, los obligó a convertirse en algo mucho más que solamente un estudiante, ¿no? Les ayuda a tener bastantes roles. Y eso es lo que quiero que traten de hacer ustedes con cualquier dificultad que hayan tenido, con cualquier problema que hayan tenido. Si sabes que no entraste a la universidad la primera, ¿por qué? ¿Y cómo lo hiciste para superar? Eh, Así que son cosas que tienes que tratar de practicar. Y cierro con eso, ¿no? Eh, Todas estas posiciones que he tenido, que he cumplido, junto con mi formación de pregrado, hace que esté listo para empezar este camino excitante y desafiante hacia conseguir un PhD y convertirme en un investigador exitoso. Y cierran positivo, ¿no? Sabes que sí, esto va a ser difícil, esto va a ser emocionante, pero mira, tengo todo esto atrás mío, tengo todo este background, tengo todo esta experiencia. Así ha sido de un año, así ha sido de 2 años, no importa, tiene que venderlo bien. Tengo toda esta experiencia para convertirme no solamente en un PhD, sino en un investigador exitoso. Y es así como cerré este ensayo para todas las demás universidades que postulé. La única parte que cambié, aparte del nombre de la universidad por todos lados, es toda esta sección de acá, en con qué profesores quisiera trabajar y por qué esta universidad es la que me va a ayudar. Así que con eso creo que puedo cerrar mi presentación de ahora. Y de verdad me gustaría que me hagan cualquier pregunta porque es un tema que tiene harto de aclarar. Espero que les interese hacerlo. Doctor Segarra, muchas gracias por este magnífico taller y por compartirnos su experiencia. Creo que ha sido algo muy valioso y estoy seguro que le ha brindado muchas luces a nuestros participantes para poder desarrollar su personal statement. A continuación, daremos inicio al segmento de preguntas. Para ello, pueden escribirlas en el chat público de manera interna. Incluso pueden también levantar la mano y les voy a dar la palabra para que puedan hacerlo de una manera más, para envolverse más en el taller. Entonces, tenemos algunas preguntas que han escrito a lo largo de la charla. La primera de Juan Carlos dice, buenas noches. Los desafíos y logros obtenidos tienen que iniciar desde la etapa de pregrado, desde cuarto o quinto de secundaria nos cuentan. Sí, muy buena pregunta. Sí, es algo que siempre he tratado de debatir. Todo depende del grado. Si es algo como que gané un mini concurso local de secundaria en el cuarto año, no creo que sea tan relevante. Pero si es algo como que es un desafío que pudo haber cambiado dramáticamente mi carrera o mi vida o el tipo de ciencia que hago, yo lo pondría desde ya. Así he pasado en primero de secundaria, porque es algo que los ha hecho convertirse en lo que son ahora. Así que eso es un muy buen gancho en realidad. Así que pues lo pondría, ¿no? Cualquier logro grande, cualquier desafío grande, es un muy buen punto de dónde empezar a escribir. Eso le va a ayudar bastante en sus ensayos.
Para completar la pregunta, porque justo Juan Carlos acaba de escribir, por ejemplo, campeón de Olimpiada de Matemáticas a nivel nacional. Yo no he tenido el gusto de ser campeón, nada, pero definitivamente es algo notable, como algo tan grande como este a nivel nacional, o incluso a nivel Lima, o regional, lo que sea. De hecho, lo pondría. Así haya pasado, no sé, hace 4 o 5 años, no importa. Muchas gracias. Nos pregunta Luz. Buenas noches. ¿Qué porcentaje considera que tiene el personal statement para la postulación? Ah, ¿cuánto peso tiene en la aplicación? Sí. Ese es bien difícil, ¿sabes? Porque cada universidad, bueno, ni siquiera es por universidad, es según el profesor que lo lea. Porque algunos profesores como que, no me importa tu CV, literalmente, distintos profesores que me he entrevistado, me han mencionado, ni siquiera he leído tu CV, ni siquiera he leído tus cartas, solamente he leído tu personal statement. Así que en algunos casos es 100%. En otros casos es mucho más ligero, es peso, porque también consideran la cantidad de aplicaciones que hay. Pero lo más común es que le den un vistazo de 1 o 2 minutos a tu personal statement, que lea rápido y digan, ah, ¿sabes qué? Este me enganchó, me gusta, lo pongo en mi bloque, lo voy a leer más detalladamente, la aplicación que voy a dar. Y es ahí cuando tienes que van a leer todo tu paquete, ¿no? Y le van a dar peso a distintas cosas. Pero comparado con los otros documentos eh, de la aplicación, creo yo que es el que tiene más peso, porque los demás son es, documentos filtro, digamos, ¿no? Como que tu CV va a decir, ¿sabes qué? Terminé mi pregrado. No sé, en ese entonces tu GRE, tengo un GRE del top 20%, ¿no? En algunas universidades, todo lo que está top 20% o el bottom 80%, no lo leo, ¿no? Son más de corte, pero ya con tu pool, sobre todo el pool final de aplicantes, van a leer detenidamente tu personal statement. Así que puede que ese sea el documento determinante. Muchas gracias. Si me Y, permite y, y comentar. sí, sí, Perdón. No, continúe, por favor. no, y que consideren que es el documento, quizás el único documento que es personalizable, por así decirlo, ¿no? Porque todos van a tener un CV bastante parecido, todos van a tener un GRE, si es que hay un TOEFL bastante similar. Las referencias, todos van a decir algo ligeramente similar, pero el personal statement es lo que realmente es único. Tienes razón. Eso, por lo que le he entendido, es lo que puede marcar la diferencia, porque a fin de cuentas, todos los que apliquen a una buena universidad son personas muy aplicadas. Probablemente todos tengan altas notas, publicaciones, pero el personal statement puede jugar un gran peso en la balanza. Sí, sí, sobre todo desde ya. Si están pensando aplicar a un PhD, quiere decir que lo más probable es que ya tengan alguna experiencia en investigación o que por lo menos que estén empezando a investigar. Así que van a llegar al punto que van a ser un candidato bastante competitivo, ¿no? Y cómo diferenciarme de otros candidatos igualmente competitivos. Nos preguntan también si todos los consejos que nos ha dado en el personal statement aplican también para postulaciones fuera de Estados Unidos, en otras partes del mundo. Sí, un personal statement es igual en Perú, en Brasil, en Estados Unidos. Claro que cada uno va a tener algunas eh, ¿cómo se dice esto? Guidelines, algunas guías específicas, ¿no? En Estados Unidos es más que todo por formato o qué preguntas quieren que cubran, ¿no? Por algunos te dicen, cubre algún evento que pasó importante en tu vida o tienes tu experiencia de investigación más relevante y por qué, ¿no? Cosas que tienes que tocar en tu ensayo. Pero para otras cosas, maestrías en Europa, maestrías en Asia, PhDs igual, si te piden un documento que te dicen, háblame de ti mismo, cosas así, es lo mismo. Muchas gracias. Nos pregunta José, buenas noches. En el caso de un estudiante de física, uno de nuestros retos es encontrar el laboratorio donde realizar la investigación. Enfatizar ese aspecto y es la razón por la que uno solo tiene, perdón, enfatizar ese aspecto y es la razón por la que solo uno tiene poca experiencia en este aspecto. ¿Es relevante manifestarlo? Sí, bueno, a ver, te lo comento con un caso. Em,
Yo conozco a bastantes personas bueno, del área de inmunología, ¿no? Que siempre ha querido ser neuroinmuno, ¿no? Pero en ese entonces no había ningún solo laboratorio en Perú que era neuroinmuno, ni nada similar en absoluto. O si lo había era súper chiquito, no era conocido, etc. Pero ellos igual han armado su historia en base a tratando no tanto de tocar el lado negativo, ¿sabes qué? Pucha, no hay laboratorios de lo que yo quiero en Perú, láceo, ¿no? Deme la oportunidad, no, sino es, oye, si bien no hay tanto apoyo para neuroinmunología en Perú, yo me he unido a laboratorios en inmunología, quizás he tocado un poquito de neurociencia, y es estar expuesto a estos dos mundos que me ha convencido de que estudiar la interfaz es lo que realmente quiero hacer en mi PhD, y es por esto que bla, 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 ¿no? Algo similar podría ser física, de verdad no sé cómo funciona el mundo de la física, pero porque también en Yale también era para estudiar física, tú postulabas para rotar en laboratorios. Así que no era algo específico que tenías que hacer. Y no tenías que haber hecho un campo ni siquiera similar en esa área, ¿no? Interesante, gracias. Grecia nos pregunta, buenas noches. Al escribir el personal statement, ¿considera que el tiempo en años que se dedicó al área es más valorado en el ensayo, más que los logros? No, todo lo contrario. Si yo he estado en el área un año y he publicado, es mucho mejor que alguien que ha estado 10 años y no ha publicado. Es como que, ok, eres súper productivo, lo más probable es que en los 5 o 6 años que vas a estar en el PhD seas igual de productivo. Esto no quiere decir que tener 10 años de experiencia no sea algo beneficioso, en lo contrario, pero tiene que estar de la mano con logros, con productos, ¿no? Ok, en tus 10 años de investigación, ¿qué cosa tienes? ¿No? Así que tu CV tiene que ser mucho más interesante que alguien que tiene solamente un año de experiencia. Cierto. Camila también nos pregunta, ¿quiénes podrían revisar mi personal statement? ¿Docentes de mi facultad? ¿Amigos? Sí, sí. En serio, todos, quien te diga, sí, lo puedo leer, a él mándaselo. Pero al final tú quieres que por lo menos lo lea alguien de tu área y alguien que por lo menos sepa hablar y escribir, porque hablar inglés es una cosa, escribirlo es otra cosa, que sepa escribir, porque hay un montón de gente que si bien tiene como idioma nativo el inglés, no necesariamente sabe escribirlo. Así que busquen a alguien que realmente sepa escribir en inglés. Y un consejo que tengo que darle, por ejemplo, cuando yo escribí esto, lo edité 1000 veces, pero después de editarlo y de tener amigos que me ayudaron con eso, en ese entonces yo me fui al Education USA, creo que estaba en el IPNA de Angamos, me parece, y ellos tienen un servicio que te ayudan, leen tus documentos, te dan consejos, te dan feedback. Y sinceramente me ayudó notablemente en mi aplicación. Cambió por lo menos el 25% de todo mi ensayo y creo que eso ayudó a pulirlo mucho más. Así que no sé si existe aún el centro, eh, pero buscaría algo similar. Muchas gracias. También nos preguntan, Juan Carlos pregunta si se tiene que anexar fotos o links como usted lo hizo para evidenciar los logros obtenidos en el documento o simplemente mencionar. Ajá, buena pregunta. Sí, de nuevo, les voy a hablar porque yo conozco solamente aplicación en Estados Unidos, no sé en Europa, no sé en Asia, pero acá existe mucho lo que es el código de honor, ¿no? Honor. Ni siquiera el CV tiene que ser documentado. Si yo digo que he ganado un premio, si yo digo que he salido prepuesto en algo, es porque es real y me lo van a creer y lo voy a tener que demostrar más adelante. Si yo digo que, ¿sabes qué? No sé programar, como no tienes idea, y lo pongo en mi ensayo y lo pongo en mi CV, pues a la larga tú vas a unirte a la universidad y van a ver realmente si sabes programar o no. Y si no, pues haces quedar mal a todo el universo. Y no solamente a ti, sino también a la gente de tu país, porque lo van a decir, ah, él es de Perú, mira, la otra vez tuve un aplicante de Perú que entró, dijo que sabía hacer algo, pero no sabía hacer nada. Así que ya mejor no, ¿no? Así que puedes cerrar puertas. Pero es todo en base a confianza.
no tienes que documentar absolutamente ningún documento en tu aplicación al PhD en Estados Unidos, mucho menos en ensayo personal. Sí, tienes razón. Por favor, no nos hagan quedar mal a los peruanos en sus aplicaciones. Sí, sí, Es- hay algunos casos de horror. Son poquísimos, la mayoría son bastante buenos, sinceramente. Eh, pero sí, hay bastantes consecuencias de trabajo muy bueno, trabajo muy malo. una pregunta muy interesante es, dice, ¿a qué se refiere exactamente con incluir nuestras dificultades en el documento? Por ejemplo, no lo puse en este documento, pero creo que lo puse en otros mis borradores. Yo postulé en el 2012, antes de terminar mi pregrado, porque puedes postular antes de terminar tu pregrado, no tienes que tener tu certificado de ¿cómo se llama? De bachiller, tu título, no tienes que tenerlo antes de postular. Es más, ni siquiera tienes que tener título, porque no existe título en Estados Unidos. Eh, pero yo postulé en el 2012 y cometí una serie de errores. No le pedí ayuda a nadie, no hice que corrigieran, soy absolutamente una sola persona que hablaba bien inglés, y postulé solamente a una sola universidad. Así que mi ensayo era pero un caos. Y obviamente no me aceptaron en ninguno. Eh, y en uno de mis borradores yo mencionaba eso, ¿no? Que sí, por inexperiencia, que cometí una serie de errores que no me llevaron a empezar un PhD. Sin embargo, todo el año siguiente hasta ahora me he estado preparando y he estado mejorando esto, y ahora soy un mejor aplicante porque tengo esta experiencia. Tratar de empezar un lado con lo negativo, con lo difícil, con el problema, pero usarlo como una catapulta para empezar a hablar. ¿Sabes qué? Esto me obligó a convertirme en esto que es mejor. Gracias. Nos escribe Brenda, ¿cuántas experiencias de investigación debo detallar para mi personal statement? Detallar. Digamos que has hecho 5 rotaciones. Eh, ¿Cuáles realmente están ligadas una con otra? Por ejemplo, si yo voy a postular a un PhD no sé, en neurociencias y he hecho rotaciones en laboratorio de endocrinología, de inmunología, de biología molecular, genética y paleobotánica. ¿Cuál de esas rotaciones, ranquealas, son mucho más relacionadas a lo que yo voy a aplicar, número uno? Y en cuál de estas rotaciones he ganado mucho más yo como, como investigador, ¿no? Puede que dos de ellas estén muy relacionadas y las pongo, pero de las tres que sobran, hay una que, ¿sabes qué? No solamente me logró exponerme a algo que no era antes y que me ha hecho crecer como investigador, ¿no? He ganado una nueva técnica que es sumamente importante en el ámbito que yo voy a estar, pues esa experiencia también la meto, porque son cosas de que hablar. Pero ojo que no quiere decir que mientras más experiencia de investigación eres un mejor candidato en absoluto. Como les digo, yo solamente hice trabajo en un laboratorio y en otro laboratorio hice un cachito, más literalmente un mes. Pero un mes de investigación puede ser un párrafo en tu personal statement, así que es todo cuestión de cómo lo vendan, ¿no? Y qué contexto le den. Pero si mientras más tienen, mejor, porque pueden elegir. Si alguien quisiera realizar una pregunta adicional, todavía está a tiempo. Quería también preguntarle al doctor Daniel, en base a todo lo que nos ha comentado, si pudiera resumir en un consejo lo que usted cree que es más valioso para poder escribir este documento de manera efectiva, ¿cuál cree que sería? No sean autosuficientes. La ciencia es una comunidad, así que usen bastante a las personas de su comunidad para todo. Desde ahora, para aplicar un PhD, pero mientras más van avanzando en su carrera, más van a necesitar de otras personas. Créanme. Gracias, excelente consejo. Eh, Y antes de, me olvidé el último slide, que era, sí, justamente
mi página de YouTube, ya cerré la aplicación, pero no importa. Sí, cualquier cosa, ¿no? No solamente para academia, para ciencias, sino también eh, experiencias, ¿no? Siendo científicos internacionales en Estados Unidos, pues, entre mi casa y el lago, se llama la página, ¿no? Están bienvenidos de buscarla en YouTube. Es más, la estoy tipeando aquí en el chat. Son bienvenidos, de verdad, van a recibir un montón de consejos. Y estoy Me doy seguro que cuenta les que va a ayudar. mi dicción en español cada vez va empeorando más, no sé por qué. Tenemos una última pregunta. Dice, Camila nos pregunta, ¿por qué actividad académica recomendaría iniciar, considerando que tenemos presente alumnos desde el segundo año de carrera? Empezar en su carrera o empezar a escribir en el personal statement. Lo que yo entiendo es, si el alumno, estando en segundo año, tiene miras a postular a un posgrado y obviamente redactar un personal statement, ¿qué podría ir haciendo para poder hacer ese documento lo más Ah, atractivo posible? bueno, estando tan temprano en tu carrera, digamos segundo año, primer año, hasta tercer año, más temprano, lo que ustedes tienen que, antes de escribir incluso, es, bueno, escriban, sí, escriban bien desde ahora, por qué se metió a esa carrera, qué cosas esperan de esta y por qué se ven en el extranjero más adelante, ¿no? Que tengan bien claro, que tengan bien claro eso, porque no simplemente es, ¿sabes qué? Voy a buscar algo en el extranjero porque no quiero quedarme, pero no tiene ningún sentido. Tienen que explicar por qué realmente hay esa necesidad que tienen que completar en su en su trayectoria científica. Y es por eso que eso, ténganlo bien anotado, eso va a ir cambiando con el tiempo drásticamente, pero cuando tengan anotado, digan, ok, tengo estas preguntas que creo que son importantes para el momento de postular un PhD, voy a empezar a hacer algo desde ahora. ¿Qué es lo primero que voy a hacer si realmente quiero hacer un posgrado en el extranjero, investigación en el extranjero? Pues empezar a investigar desde ahora. Y si estoy segundo año, tercer año, sí, hay clases, pero también hay tiempo libre. Así que empiecen a buscar laboratorios. Y empiecen desde lo más bajo. Porque yo me acuerdo que empecé en el 2010, creo, en mi tercer año en el laboratorio inmuno, y lo único que hacía los días que iba al laboratorio era lavar beakers, lavar beakers, lavar beakers, y luego ni siquiera lo lavaba bien. Y estaban lavados ahí, bueno, poco a poco, ¿no? Iba fastidiando, porque tienes que fastidiar. Yo fastidiaba a la gente que estaba haciendo trabajo de verdad. Y yo, ay, ¿qué estás haciendo? Y yo, necesitas ayuda, ¿no? Algo está pasando interesante, ¿no? Tratar de entablar conversación con tu jefe de laboratorio, ¿no? No, me interesa esto, ¿qué parece si hacemos esto? ¿Podemos escribir algo juntos? ¿Sabe de alguna conferencia interesante? Y poco a poco, obviamente no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Estamos hablando que me acuerdo que empecé a investigar de lleno como que medio año después de haber venido al laboratorio, eh, y recién un año después empecé a participar en conferencias y cosas así porque ya tenía resultados, ¿no? Pero eso sí, si están tan tempranos, únanse lo más rápido que puedan al laboratorio y traten de participar en la mayor cantidad de cosas curriculares y extracurriculares, porque sobre todo lo extracurricular, y me sorprende que ese ensayo no haya escrito nada de Serendipity, de repente porque recién estaba... Ah, ¿todavía no existía? Ah, por eso no escribí nada. Pero si hubiera existido, pues, o si hubieran participado en alguna iniciativa extracurricular de las cientos que hay en toda Sudamérica, pues es mejor, ¿no? Hace mucho más rico su aplicación, mucho más interesante. Así que consideren eso, ¿no? No solamente es investigación, de lo académico es mucho más que eso. Muchas gracias. Y creo que eso responde la última pregunta que nos escribió Marilyn. Dice, buenas noches, ya me suscribí a su canal, una carita con estrellas. Dice, recomienda colocar actividades extracurriculares como divulgación. Creo que conecta muy bien con lo que acaba de decir. Definitivamente. Es más, ahora, a este nivel en el que estoy, digamos que ya terminando mi postdoctorado, en mis ensayos personales yo pongo, bueno, más que todo en mis ensayos de diversidad, pongo
toda la experiencia que he tenido sí, participando en estas actividades extracurriculares, que son más, acá se les llama iniciativas de mentoría y liderazgo, ¿no? Así que tienen que encontrar las palabras correctas para describir lo que han hecho, porque pueden hacerlo que se lea mucho más bonito de lo que realmente es. Uy, parece que la gente se está animando. Disculpe si nos estamos ¿Sí? extendiendo más de la hora. No te José preocupes. dice, respecto a la extensión del ensayo, ¿considera que se le da más importancia a que éste sea conciso o que en aspectos o en qué aspectos debería darle mayor énfasis? Sí, no, todo es un equilibrio, ¿no? Si si todo lo que tienes que decir entra en 2 párrafos, pues hazlo, pero me parece que es muy poco para distar la cantidad de logros y desafíos que has tenido a lo largo de tu carrera. Eh, lo estándar es que sea una hoja y media. Eso es el estándar. Pero eso no quiere decir que tienes que llenar la hoja y media o las 2 hojas. Quiere decir que tienes oportunidad de explayarte un poco más acerca de tus experiencias. Pero si ya has hecho una hoja únicamente y tienes que llenar las 2 hojas con puro relleno, pues mejor quédate con la hoja que esté bien escrita, que esté bien pulida. Y listo, porque no van a calificar, porque, escucha, solamente escribió una hoja, él no está bueno para un PhD. No, no, en lo absoluto, ¿no? Es eh, la riqueza, la calidad de la escritura, eh, que sea, que sea detallado, pero no tanto, ¿no? Y que sea resumido, pero no vacío. Siempre es como todo en la ciencia, es un punto medio, es un punto medio, ni mucho, ni muy poco. Muchas gracias. Bueno, sin más preguntas, esperamos haber podido responder a todas ellas. Una vez más, de parte de la Red Universitaria de Ciencias, queremos agradecer al doctor Daniel Segarra por brindar este taller y a todos ustedes por su interés, por todas las preguntas que nos han hecho. Y sin ustedes esto no hubiera sido posible. Esperamos que lo aprendido les sea de utilidad en su futuro académico. Pero antes de despedirnos, queríamos también invitarlos a nuestro siguiente taller que va a ser el 15 de junio sobre cómo armar mi CV para postular en ciencias. Les vamos a dejar el link en, en el espacio de comentarios. Ahí estén atentos a mis redes más adelante. No sé si les he puesto mis redes, pero estén atentos. Adelante, puede compartirlo. Porque con suerte y un añito o algo voy a estar buscando gente para investigar. Así que anímese de acá a finales del siguiente. Pongo ¿qué pongo? No sé cómo. Con confianza. ¿Mi Twitter? Sí. Asumo, pero no lo uso mucho. Eh, creo que sí. Pueden buscarme también más fácil, es en LinkedIn, con mi nombre entero. Sí, Ruiz. Sí, solamente pongo mi nombre entero en LinkedIn. Y ahí actualizo mucho más. De verdad espero que les haya sido útil y nos vemos pronto. Muchas gracias. Esperamos también verlo pronto y éxitos en todos sus proyectos y en sus páginas de divulgación. Hasta luego.